En España realmente se recuerdan pocos casos de asesinos en serie, pero si hablamos de uno genuinamente desconcertante, ninguno se compara con Francisco García Escalero, o como la prensa lo bautizó, el Matamendigos. Nacido en Zamora en 1954, su familia se mudó a Madrid cuando él era pequeño. Se crió en un entorno chabolista de extrema pobreza, muy cerca del cementerio de la Almudena. Fue una infancia dura, marcada por la marginación de la España de la época. Desde bien joven, comenzó a desarrollar una fijación muy oscura, una fascinación absoluta por la muerte. Cuando su padre lo pillaba merodeando por el cementerio, le propinaba palizas brutales, incapaz de entender esa extraña afición. Muy pronto comenzó a delinquir. A los 16 años lo pillaron robando una moto y pasó 4 años en un reformatorio. Al salir, su libertad duró poco. Junto a otros sujetos, violó a una chica delante de su novio. Por este crimen fue condenado a 12 años de cárcel. Y es aquí, encerrado, donde su mente se oscurece aún más. Los reportes de la prisión detallan conductas perturbadoras. Durante el tiempo de patio se dedicaba a recolectar cadáveres de pájaros, que luego escondía y guardaba celosamente en su celda. Era un hombre hosco, solitario e introvertido. Nunca tuvo relaciones afectivas reales. Su sexualidad estaba ligada a prostitutas forzadas, a la zoofilia, a la violencia y, más escalofriante aún, a la necrofilia. Los psiquiatras que lo trataron a lo largo de su vida fueron tajantes con los medios. Lo definieron como, cito textualmente, uno de los casos más pesimistas que habían visto. En sus propias palabras, Francisco tenía sentimiento de falta de sentimiento. Tras cumplir condena por la violación grupal, salió a un mundo donde no tenía a nadie. Su padre había fallecido y él ni siquiera se había enterado. Terminó viviendo en las calles, mendigando. El poco dinero que conseguía lo gastaba íntegramente en pastillas y alcohol barato. Esta mezcla letal, sumada a sus graves problemas mentales, le provocaba alucinaciones constantes. Empezó a escuchar voces que, según él, le incitaban a matar. A finales de agosto de 1987, ya muy deteriorado, comete su primer asesinato comprobado. Mezcló unas 10 pastillas de Rohypnol con una botella de whisky junto a Mario Román, otro indigente. Aprovechando que Mario yacía tumbado en un colchón cerca del cementerio de la Almudena, le dejó caer una gran roca sobre la cabeza a sangre fría para luego apuñalarlo. La policía encontró el cuerpo, pero lo catalogó como una simple disputa entre indigentes y no se le dio más vueltas. Ese mismo año, el 11 de noviembre, su violencia escaló. Engañó a una prostituta llamada Marie para tener relaciones en una furgoneta abandonada entre las avenidas Alcalá y García Noblejas. Una vez dentro, la apuñaló y prendió fuego al vehículo con el cuerpo en el interior. Pero lo más macabro de todo, se llevó la cabeza de Mari en una bolsa de plástico y caminó tranquilamente con ella por la ciudad hasta arrojarla a un pozo en la Cuesta de los Sagrados Corazones. En marzo de 1988, Francisco estaba desatado y confiado. Bebía con un amigo habitual, Juan Amar. Tras una discusión, cogió una roca, le destrozó el rostro con total ensañamiento y lo apuñaló 54 veces en el pecho y el estómago. Un año más tarde, en el 89, Ángel Heredero sufrió el mismo destino. Le reventó la cabeza con una roca y lo volvió a apuñalar, pero esta vez fue un paso más allá. Le cortó las yemas de los dedos para evitar que la policía lo identificara. Unos meses después, en mayo, sorprendió por la espalda a Julio, en la zona de Hortaleza. Mientras se desangraba, lo mutiló con extrema brutalidad. Le cortó los genitales y se los introdujo en la boca a la víctima. Luego, la decapitó y quemó el cadáver. Entre 1993,
La policía se enfrenta a un agujero negro. No saben exactamente cuántos asesinatos pudo haber cometido que se le puedan atribuir. Podrían ser 6 más. De estos casos, no se dispone de detalles públicos, ya que estas víctimas invisibles terminaron en el pozo que él mismo usaba cerca de la Almudena, o fueron clasificadas como víctimas del frío o de peleas. En total, la policía sacó 11 cuerpos de esas localizaciones. Cronológicamente, llegamos a un punto de inflexión. Ernesta de la Oca, Francisco y otro sujeto atacaron a esta mujer cerca de Avenida América. La violaron, le aplastaron el cráneo con una roca, le cortaron la cara con una navaja y la abandonaron dándola por muerta. Pero sobrevivió. Tras 80 días luchando en el hospital, se recuperó, convirtiéndose en una pieza clave para el futuro. Finalmente, el 19 de septiembre de 1993, llega el desenlace. Víctor Luis Criado Martí, otro paciente del Hospital Psiquiátrico Provincial, se fugó con Francisco. Escalero lo llevó cerca del cementerio, su oscuro santuario. Lo asesinó con una roca, lo apuñaló y quemó parcialmente el cuerpo. Al día siguiente, Escalero volvió al psiquiátrico. Atormentado, intentó salir y suicidarse tirándose delante de un coche, pero solo logró romperse una pierna. Y fue allí, en el hospital, donde soltó su confesión inicial a la policía. Relató la presencia de las voces en su cabeza, detallando cómo le obligaban a cometer esas atrocidades. La policía rápidamente ató cabos con los registros de la zona y el modus operandi, dándole oficialmente el mote de matamendigos. Esto, sumado al valioso testimonio de Ernesta, lo acorraló por completo. Confesó 14 asesinatos, de los cuales la justicia solo le pudo adjudicar 11. Fue declarado inimputable por su esquizofrenia. Pasó el resto de sus días encerrado en el psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante. Nunca volvió a mostrarse violento y aunque allí confesaría docenas de crímenes más, nadie le creyó debido a su severo deterioro mental. El asesino que aterrorizó a los más olvidados de Madrid murió a los 60 años, en agosto de 2014, llevándose a la tumba la cifra real de su masacre. Y hasta aquí el escalofriante caso de Francisco García Escalero. La historia del matamendigos no es solo el relato de una mente consumida por la locura y sus propios demonios. Es, sobre todo, el reflejo más cruel de cómo la sociedad ignora a quienes viven en los márgenes. Escalero pudo matar durante años con total impunidad no porque fuera un genio criminal, sino porque sus víctimas eran invisibles para el sistema. Personas olvidadas cuyas muertes se archivaban en carpetas cogiendo polvo, hasta que ya fue demasiado tarde. Ahora me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que las autoridades ignoraron deliberadamente los avisos de Escalero por tratarse de indigentes? ¿Habrían actuado más rápido si los crímenes hubieran ocurrido en otras zonas de Madrid? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios que, como siempre, os estaré leyendo y debatiendo con vosotros. Si esta investigación te ha gustado y quieres apoyar al canal, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme hoy en este viaje a las sombras. Un saludo y nos vemos en el próximo caso.